Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Mirada Internacional por Canal 11 Televisión Universitaria. Hoy vamos a tocar un tema que nos ha estado inquietando sobre Bolivia, Rusia o Estados Unidos. Dos caras, dos monedas. Tenemos como invitado pues a un profesional destacado, el abogado y diplomático Javier Vizcarra, muy conocido en el ámbito diplomático y en el ámbito del derecho internacional. Bienvenido, Javier, qué gusto estar contigo y estar con un colega también que ha sido de Cancillería, diplomático de carrera. Carmen, un placer estar en tu programa y saludar a la teleaudiencia de Canal Universitario y por supuesto tener la oportunidad de hablar de estos temas que a la gente le importan, pero que a veces no siempre se discuten en los medios. Exactamente, eso es lo que queremos ver, lo que no se habla. ¿Cómo ves tú este sentido de que Bolivia tiene una relación un poco difícil con Estados Unidos, pero al mismo tiempo se acerca y se aleja, ¿no? Hace mucho tiempo que la relación con Estados Unidos es dificultosa, siempre lo fue a lo largo de toda la historia de estos 187 años de relaciones diplomáticas que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, esta última parte con el gobierno del movimiento al socialismo, realmente las cosas han girado a un nivel distinto, porque tenemos una relación distante, tenemos una relación fría. Hay quienes piensan que no tenemos relaciones diplomáticas, absolutamente falso, tenemos relaciones diplomáticas, claro que sí, pero se han, digamos, desjerarquizado o se han degradado del nivel de embajadores a encargados de negocios. Llevamos 16 años, Carmen, sin tener un intercambio de embajadores y eso, por supuesto, debilita ese encuentro entre las dos partes. Y además, no solo eso, sino que durante todo este tiempo han habido momentos chispeantes en la relación bilateral. Continuamente la gente del gobierno está refiriéndose a Estados Unidos de manera dura, llamándolo el imperio que siempre está detrás de nosotros, queriendo dominarnos. Bueno, hay una relación muy complicada, decía al comienzo, eso podemos hablar después, pero lo cierto que después de la salida de Philip Goldberg el año 2008, al que se le acusó de estar dividiendo el país, la media luna, etcétera, el presidente Evo Morales lo declaró persona non grata, tuvo que abandonar el país y desde ese momento hasta hoy los sucesos en el medio han sido más o menos parecidos. Ahí tienes el caso de Peter Brennan, por ejemplo, del año 2017, que también hizo algún comentario referente a que es una pena que Bolivia esté en la línea de Venezuela, etcétera, etcétera, que provocó molestia del gobierno boliviano y claro, el gobierno boliviano exigió explicaciones y un intercambio de notas solucionó finalmente el problema. Hoy estamos en una situación parecida. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La canciller convocó a la encargada de negocios de Estados Unidos para hablar sobre temas polémicos que han surgido. La convocatoria a un representante diplomático de un país, al embajador o al encargado de negocios, al máximo representante de la misión, es un recurso, una prerrogativa que tienen todos los estados, pero que debe ser siempre utilizada con la prudencia diplomática que ello amerita. Hoy nuestra Cancillería ha convocado a la señora Debra Evia, ha convocado y el lunes estuvo en Cancillería para reclamarle por supuestas declaraciones y acciones, no dice directamente de ella, habla de personal de la embajada diplomática que hubieran sido objeto de calificación de intromisión en asuntos internos, injerencia en asuntos internos. Pero lo que preocupa, Carmen, y eso para nuestra teleaudiencia, es que la convocatoria de Cancillería es muy difusa, muy vaga, no hace una precisión respecto a el por qué realmente le está llamando a la señora Evia. Se sabe, por los antecedentes que hay previos a esta convocatoria, que hubo una filtración de un audio, y hace un momento extra cámaras hablábamos de inteligencia artificial, donde aparentemente ella está hablando de que ya es tiempo de que este gobierno y que el MAS y que Evo Morales y Arce se vayan, más o menos en otros términos, claro, pero la embajada
se encargó científicamente de mostrar ese documento, rechazarlo y, por supuesto, hacer una declaración pública de rechazar contundentemente aquellas insinuaciones de injerencia en asuntos internos de Bolivia. Entonces, ¿en qué se apoya la Cancillería boliviana para llamarla? También días antes de la convocatoria, el ministro de Economía de apellido Montenegro ya se había referido a los Estados Unidos como aquel país que estaría detrás de un golpe blando. Y claro, Estados Unidos ha rechazado, Debra Evia en su Twitter, o X como se llama ahora, ya ha rechazado esta versión del ministro Montenegro, la ha rechazado además de manera contundente, pero a pesar de todo ello la han convocado. Lo importante de esta convocatoria, Carmen, porque podemos hablar de qué significa diplomáticamente la convocatoria en un instante, pero no se ha filtrado el resultado de la charla. Cancillería no ha dicho absolutamente nada de qué ha salido de ese encuentro. Hasta este momento hay un silencio absoluto, lo cual obviamente es comprensible. Deben estar sintiendo una tremenda vergüenza de convocar a una diplomática con temas que no son puntuales, que no son reales. No hay, porque me he encargado de buscar página por página si hay alguna declaración de ella o de algún funcionario norteamericano que siquiera se acercara a la línea de lo que significa la injerencia en asuntos internos. No la he encontrado. No descarto que Cancillería tenga algo, un as bajo la manga para presentársela a la encargada de negocios, pero esta prerrogativa es utilizada en momentos en los que hay de verdad una injerencia, como la del señor Brennan, que hizo una declaración y lo convocaron, y, en fin, se soluciona el problema. Aquí es una convocatoria abierta, vaga, sin fundamento, y eso es preocupante, porque eso demuestra que la Cancillería está actuando con una política reactiva muy fuerte, sin fundamento, y nos muestra que estamos, y por supuesto tiene que ser así, porque quien está al frente de la Cancillería es una persona que no conoce del oficio. En su currículum, en la página de la Cancillería, uno lo puede revisar y leer, no figura ni siquiera un cursillo de una semana sobre relaciones internacionales. Es decir, que llega al puesto con el background o con el antecedente profesional de ser una buena Bartolina, una dirigente del grupo de las Bartolinas, una dirigente sindical, pero nada más. Eso no es suficiente para tratar los importantes temas que se tienen que tratar en Cancillería. Tiene en las puertas el tema del Mercosur. Ya va a aprobarse pronto, promulgarse la ley de ratificación del Mercosur, y la Cancillería ha mostrado un manejo realmente deficiente. Lo he conversado con diputados que han estado en torno a este tema, y también en la página web los televidentes la pueden revisar. Está la presentación de la canciller Celinda Sosa ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y realmente es triste la presentación, no solo porque no sepa leer, porque su lectura es deficiente, sino porque no asimila los temas como tendrían que ser asimilados. Lo máximo que dice es que el Mercosur nos va a permitir que los profesionales puedan viajar con sus títulos, ser reconocidos, aspectos que son muy tangenciales a lo importante que es el Mercosur. Entonces, preocupa esta convocatoria porque nos muestra en pañales ante una diplomacia internacional que es seria. La diplomacia americana es muy seria. Es decir, nada que diga la señora Evia no es de conocimiento del Departamento de Estado. Ellos consultan antes de pronunciarse sobre algo que pudiera ocasionarles algún problema. Está todo coordinado. No es que sale simplemente producto de un golpe de hígado de la persona. No, es un trabajo realmente profesional. Por eso extraña la convocatoria, y extraña más todavía que hasta hoy no tengamos un resultado de lo que ha sido el encuentro, y qué es lo que se han dicho y cómo se ha solucionado el problema. Claro, volvemos al tema de que la Cancillería en este momento no tiene personal profesional. Yo siempre digo, yo no me voy a poner a operar o a hacer un puente porque yo soy abogada internacionalista, ¿no? O sea, cada uno tiene que ir a lo que ha estudiado, para lo que se ha preparado.
Aquí en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno tenemos la carrera de Relaciones Internacionales, realmente con docentes y también con estudiantes muy preparados. Realmente viera cómo los jóvenes, las jóvenes quieren aprender, quieren mejorar y quieren dar al país una profesionalidad, ¿no? O sea, que tengamos una política exterior, porque no es nomás convocar, no es nomás decir, no es nomás endilgar. Entonces, las relaciones internacionales son muy sensibles, son frágiles y tienen que manejarse de una manera profesional. Pero sin embargo, tenemos créditos, tenemos intercambio comercial con Estados Unidos. El intercambio comercial, por supuesto, ya no es lo que fue hace mucho tiempo atrás. Hoy nuestra balanza comercial, por lo menos con los datos que hay a comienzos del año 2023, marcan un déficit de aproximadamente 700 millones de dólares. Nosotros compramos de Estados Unidos, sobre todo diésel, gasolina, etcétera, en alrededor de 1.000 millones de dólares y le exportamos a los Estados Unidos 355 millones de dólares. Ya te digo, este dato no está actualizado, pero es de hace un año atrás, porque en el país las cifras, lamentablemente, para conseguirlas, Dios y su ayuda. Entonces, no tenemos una exportación importante. Lo más importante que se exporta son estaño sin alear, se exporta también quinoa, se exporta las famosas Brazilian nuts, que son las nueces, estas que se cosechan en Pando. Ese es un rubro importante, creo que son alrededor de 150, 160 millones de dólares. Y claro, se han caído las exportaciones a Estados Unidos. Cuando ingresó el gobierno del presidente Evo Morales, ya perdimos uno de los nichos de mercado importantes, que eran los textiles. Recordarás Involtex y tantas empresas que habían, que tenían un cupo producto del ATPDA, que es el Andean Trade Preference Agreement, las preferencias arancelarias andinas, que nos permitían vender nuestros productos a precios realmente convenientes, y teníamos un importante mercado. No era gigante, pero era un pedazo del mercado norteamericano. Hoy no lo tenemos, hoy tenemos grandes problemas, y esta es la situación comercial con Estados Unidos. Pero no quiero inferir, Carmen, que el problema relacionado con la convocatoria a la señora Evia tenga que ver con este tema. Esto es parte del paquete global con Estados Unidos, y como tú señalabas, pero con precisión al comenzar el programa, estamos en idas y venidas. Hemos firmado un acuerdo marco muy global, que claramente en uno de sus acápites dice la relación entre las dos partes es a través de Cancillería y Embajada, algo que claro, el señor Montenegro del Ministerio de Economía no ha leído, porque los ministerios, los ministros no pueden dirigirse a la Embajada directamente, lo tienen que hacer a través de la Cancillería. Pero así estamos, y hemos en algún momento intentado volver a acercar a las dos partes. Se han iniciado conversaciones para esa frase que utilizaba David Choquehuanca siempre, construcción de confianzas. Venimos construyendo confianzas hace mucho tiempo con Chile, con Estados Unidos, pero al final del día no pasa absolutamente nada. Hay una ineficiencia absoluta, eso se puede comprobar en los resultados que arrojan el manejo de las relaciones diplomáticas en el país. Realmente es una situación, porque además estamos en el área también en que tenemos que trabajar con Estados Unidos, ¿no? Entonces, dentro del área hemisférica, ¿no? Y hablando un poco, vámonos al otro lado del mundo, ¿cómo están las relaciones con Rusia? Bueno, con Rusia también tenemos una larga historia diplomática que no ha sido muy estrecha. Sin embargo, en el último tiempo, con el pensamiento de que Rusia sigue siendo la Unión Soviética, de que sigue siendo un país socialista, tenemos un vínculo directo. Claro que Rusia forma parte de este eje que hoy pretende ser la contraparte del grupo americano, es decir, con China, con Irán, con países de este grupo que está ahora intentando crear un contrapeso al grupo que es liderado por Estados Unidos. Nuestra relación
es importante, pero no alcanza al nivel de nuestros vínculos con otros países. Por ejemplo, y a mí me ha tocado estar en misión en Moscú, los intentos de acercamiento con Gazprom o la otra empresa, han sido importantes, pero ellos son muy pragmáticos. Si hay negocio, vamos. Si no hay negocio, no vamos, y se cerraron los negocios con estas empresas hace mucho tiempo. Hoy el presidente ha viajado a Moscú, no hoy día, sino hace unas semanas atrás, y ha vuelto, yo diría, con las manos vacías, aunque claro, en el gobierno se han dado de albricias cuando ha llegado supuestamente un cargamento con crudo, con diésel, al puerto de Arica, algo que ha sido desmentido, pero hay información, no nuestra, porque a veces es muy complicado pretender tener la veracidad de las declaraciones de nuestros funcionarios, pero desde Rusia, La Tercera de Chile ha hecho un reportaje de cómo ha llegado un cargamento hasta el puerto de Arica con 360.000, yo tengo aquí la anotación, déjame ver, 366.000 barriles y unas 50.000 toneladas métricas de diésel han llegado del puerto de Vostok en Rusia, en el mar Báltico, a principios de este mes, y el diario La Tercera lo ha publicado porque ese cargamento, ellos han certificado que ha llegado a nombre de YPFB. El ministro Edgar Montaño lo ha anunciado con esa sonrisa y a punto de hacer otro TikTok para el país, para que se sepa que ese ha sido el gran resultado de la visita del presidente Luis Arce Catacora a Moscú. Pero después vino el desmentido inmediatamente del presidente Dogarten de Yacimientos Petrolíferos, y finalmente, para ponerle paños fríos, el ministro de Economía Montenegro ha dicho que no se puede decir que ni es cierto ni no es cierto, sino que todo lo contrario más o menos, y que lo que en realidad está pasando, y la viceministra de Comunicación lo ha ratificado, es que Rusia se ha comprometido a coadyuvar, a cooperar con el país para la adquisición de carburantes, porque ellos son parte, dice la versión oficial, son parte de la OPEP, es decir, de los países productores de petróleo, y que ellos van a cooperarnos. En otras palabras, no hemos comprado crudo de Rusia, y lo han dicho así porque, claro, existe en este momento la espada de Damocles sobre las exportaciones rusas como producto de la guerra que ha iniciado Rusia a Ucrania. Le han prohibido a Rusia vender por encima del precio internacional del crudo. Entonces, si Bolivia entraba a comprar a un precio que era cuestionable, iba a tener unas sanciones, por supuesto, unas sanciones económicas, ya no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, de los países que conforman estos bloques. Entonces, el tema ha quedado ahí congelado, digamos, y seguimos nosotros en el país bicicleteando a ver de dónde se puede conseguir diésel, de dónde se puede conseguir gasolina, porque la situación está dificultosa, ya no es posible comprar estos productos con crédito, son dólares frescos, verdes, constantes y sonantes, y es lo que menos hay en el país. De modo que estamos, como diría quien está desesperado buscando la orilla, nadando desesperadamente hasta encontrar justamente la orilla. Estamos en un momento preocupante, Carmen. ¿Y con qué moneda se hacen las transacciones con Rusia? Con dólares, por supuesto que con dólares. No se van a hacer con rublos, porque ni con yuanes. No, ni con yuanes, ni con rublos, es con dólares. Todavía el mercado internacional se sigue manejando con dólares. De modo que quien diga, no, le estamos pagando tantos rublos, mentira. Es absolutamente falso, porque todas las transacciones comerciales se hacen con la moneda norteamericana todavía hasta este momento. ¿Qué sucederá después? Esa es una incógnita que el tiempo se encargará de resolver. Lo cierto es que evidentemente hay aspectos, digamos, positivos que se pueden aprovechar de la relación con Rusia que me has consultado. Uno de ellos es el apoyo para entrar a los BRICS, por ejemplo, este grupo económico fuerte, importante, pero uno dice,
¿qué hace Bolivia dentro de los BRICS con una diferencia económica tan grande? ¿Le da la espalda suficiente para negociar con otros grupos, con otros países? Es una incertidumbre absoluta esta. Lo que sí debería el país es empeñarse en trabajar realmente en el Mercosur, porque ese sí es un bloque importante, la quinta en importancia en materia económica a nivel mundial, la quinta fuerza económica, y es un bloque capaz de negociar miles de millones de dólares a nivel comercial. Pero más importante que todo esto es la imagen internacional que estamos ofreciendo al mundo. Estamos siendo vistos como un país capaz de atraer turismo, por ejemplo, capaz de ofrecer rutas expeditas para el comercio internacional, planes económicos de seguridad jurídica a las empresas que vienen a invertir en el país. Claro que no. Los últimos sucesos de esta semana, por ejemplo, nos han vuelto a poner con esa etiqueta que ya no teníamos de esos países bananeros donde siempre hay azonadas militares. Después de 42 años que tenemos de democracia recuperada en 1982, hemos vuelto al panorama internacional con estas noticias. Claro que con el resultado de las mismas, después ya con el análisis, la gente en el exterior se dirá, ¿qué es lo que realmente ha pasado en Bolivia? ¿Ha habido golpe de Estado? ¿No ha habido golpe de Estado? Todo apunta a que evidentemente esto es una situación que no encaja, las fichas no encajan en lo que normalmente se conoce como un golpe de Estado. Pero volviendo al tema, la imagen internacional de Bolivia está dañada y necesitamos una cancillería profesional para recuperar en el trabajo del día a día en el mundo, en el panorama mundial, todo lo que significan nuestros intereses, nuestra imagen, etcétera, y para ello se necesitan profesionales. Y cuando tú citas, Carmen, que en Santa Cruz hay un potencial importante, no solo en la Gabriel René Moreno, que tiene una importante facultad de relaciones internacionales, en las donde universidades privadas también. Las universidades privadas, pero ¿cuántos de esos profesionales están ingresando a trabajar al servicio exterior del país? Está cerrado a un centralismo que ya no debe existir. Creo que es necesario que la Cancillería abra su espacio al conjunto de profesionales del país. Y digo bien profesionales, no a los parientes y amigos del gobierno de turno, como son los que hoy están ocupando las funciones de Cancillería. Tiene que abrirse estos espacios para la gente profesional. Y en Santa Cruz, vaya que hay un potencial de gente que está terminando su carrera, que ya ha terminado en algunos casos, y hoy otros con que maestrías, están con doctorados. Con maestrías, doctor, y además que están ingresando, Carmen, con una ilusión, o sea, un proyecto de vida, y no se lo puede truncar de inicio. La Cancillería, lamentablemente, con el sepulturero Rogelio Maita, me refiero al ex canciller, ha destruido completamente la institución, ha sacado a más del 90% de los profesionales de carrera formados que existían ahí. Y cuando te digo el 90%, no estoy hablando que se ha sacado a todo el personal de Cancillería. Hoy la Cancillería debe estar con 700 funcionarios. De esos 700 funcionarios, cerca a 300 forman parte del servicio diplomático. Las cifras me pueden fallar, pero son números gruesos. De esos 300, una buena parte, 100 y algo, están en el servicio exterior, representando a Bolivia en los diferentes espacios internacionales. La otra parte está en el servicio central, y esto se va rotando permanentemente. Tú sales en misión por 4 o 5 años, normalmente 4 años. Retornas al país y retornas a trabajar en un área en la que normalmente te has podido haber especializado. Y luego sale a ocupar tu puesto otro diplomático. ¿Existe esa rotación? Claro que no. Muchos se han comprado el cargo y están hace 500 años ejerciendo funciones en el exterior sin que nadie diga nada. ¿Se respeta la ley del servicio exterior, la ley 465? Para nada, absolutamente para nada. Y las posibilidades que brinda la ley son amplias. Permite que justamente lo que acabo de mencionar, que profesionales formados puedan ingresar a Cancillería. Claro que sí. No es la academia diplomática la única vía. Hay otras vías.
hay que abrir los espacios. Bolivia necesita tener un cuerpo diplomático profesional, formado, capaz de poner el nombre del país en alto. Claro, porque, gracias Javier, la verdad es de que en este momento la mayoría de las embajadas, los consulados de Bolivia están sin personal. Hay muchas embajadas que no tienen personal, no tienen embajador. Y aparte de eso, fíjate que, como tú dices, tenemos profesionales, tenemos que tener una política exterior coherente, como tienen en otros países, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile, en todos tienen una política coherente. Pero acá en Bolivia ha sido como que no importa las relaciones exteriores. Yo estoy notando que en los gobiernos actuales de Bolivia no le están dando la importancia que tienen las relaciones internacionales. Está como que están más abocados a lo interno. ¿Cómo lo ves vos? No, definitivamente, y además, no solo eso, Carmen, sino que las manejamos con una mirada absolutamente ideologizada. El tema ideológico es el que predomina. Si antes estaba el señor no Lula da Silva, sino Jair Bolsonaro en Brasil, nos habíamos dado de vuelta y estábamos de espaldas a Brasil. ¿Cuántos años hemos vivido de espaldas al más importante socio en el espacio sudamericano que tenemos como país, que es Brasil? Pero no, como estaba el señor Jair Bolsonaro, nuestras relaciones eran absolutamente dejadas básicamente en una relación formal con muy pocos acuerdos, el tema del gas, tratar de solucionar, pero cuando el potencial con Brasil es tan grande, tan importante, ahora seguramente nos va a pasar lo mismo con Argentina. Como está el señor Milei, y el señor Milei no es de los amigos del socialismo del siglo XXI, probablemente tengamos no solamente una relación chispeante, sino que otra vez nos vamos a poner de espaldas a un país que para nosotros, por supuesto que es importante. Tenemos un intercambio comercial muy interesante con la Argentina y no podemos dejar de lado eso. Y además, no solamente este tema, tenemos también una importantísima población boliviana que vive en la Argentina y que hoy está sintiendo con mucho temor que probablemente aquellas facilidades que existen en la Argentina, como el acceso a la salud, de repente pueden verse peligrar por esta relación. Ya hay voces muy fuertes de que cómo es posible que se vengan a operar, para ser claros, a la Argentina de manera gratuita y ellos no nos ofrecen absolutamente nada. ¿Qué vamos a ofrecer si entre nosotros no nos podemos atender? Claro, no encontramos ni una aspirina en la caja. Exactamente. Entonces, hubo el caso de un ciudadano argentino que se enfermó acá en Bolivia y no lo querían atender. Por eso es que han cortado ya en la Argentina la atención que era general para los bolivianos. Por supuesto. Lo que quería comentarte que Miguel Gorbachev, el año antes de la perestroika y la glasnost, me tocó escucharlo en Naciones Unidas, en la Asamblea. Y él dijo algo que para mí es fundamental. Las relaciones internacionales ya no están ideologizadas, son relaciones comerciales. En este momento el mundo va a tener relaciones, los países van a tener relaciones comerciales más que ideológicas. Y al poco tiempo vino la perestroika, la glasnost, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos tener esa mentalidad de que porque si vamos a tener una diplomacia de la paz, vamos a tener una diplomacia con todo el mundo de armonía y vivir bien, no debería ser ideologizada, ¿no? Por supuesto que no, Carmen, eso es un principio básico del manejo de las relaciones internacionales. No puede ser que en función de nuestro pensamiento cerremos las puertas al país a grandes posibilidades que tenemos, más allá de que el gobierno del país X o Z tenga una posición distinta a la nuestra. Es un país con el que tenemos que negociar, con el que tenemos que llegar a acuerdos comerciales. Con Perú, por ejemplo, Carmen, mira, otro país cercano. Con Perú tenemos una relación distante otra vez, y no ahora, hace mucho tiempo atrás.
Tú recordarás que el presidente Luis Arce Catacora apenas ingresó y cuando se produjo, cuando vacaron, así se llama en Perú, cuando vacaron al presidente Pedro Flores, y porque claro, el presidente disolvió el Congreso, que hay que disolverlo solamente con dos razones: cuando no acepta por segunda vez el plan del gabinete, sí lo puede disolver y llamar a otra elección, y el Congreso puede vacarlo al presidente también con razón. Pero el señor presidente del Perú disolvió el Congreso peruano, es decir, violó la constitución política del Estado de ese país. El Congreso se reunió y lo vacó al presidente, y en una de las declaraciones de nuestro presidente, y eso se llama injerencia en asuntos internos del país, primero sacamos un comunicado con 4 países, México, Colombia, en ese tiempo Argentina, cuando era manejada por los Kirchner, hoy no firmaría el mismo documento, y Bolivia, repudiando lo que pasaba en el Perú y etcétera. Y luego nuestro presidente, en una declaración en una ciudad pequeña, a veces piensan que por hablar en un pueblito no tiene repercusión internacional, se refirió a que ojalá que el Perú recobre la democracia, y eso molestó mucho a Lima, y que inmediatamente convocó a nuestro embajador en Lima y le entregó una nota de protesta por estas declaraciones. ¿Tenemos embajador peruano en Bolivia? No lo tenemos, deberíamos tenerlo, pero si alguien se pone a investigar qué está pasando, se va a encontrar que han habido algunas muestras de parte nuestra que por supuesto no han agradado a la diplomacia peruana, a Torre Tagle, y claro, hoy no tenemos embajador con el Perú, y con Perú tenemos una infinidad de problemas internacionales que hay que resolver y que preocupan mucho. Mira, el tema, por ejemplo, de las aguas internacionales transfronterizas es un tema clave en nuestras relaciones. El tema del Mauri es un río que llega del Perú y llega hasta Bolivia, hasta el desaguadero, pero que tiene trasvases. Ya en el Perú hay unos compromisos en el marco de la relación bilateral que decían que Perú no podía, vamos a decirlo para nuestro público, utilizar esas aguas, vamos a decir, libremente, si no era en consulta con Bolivia. Se comprometieron a hacer, pero claro, se ha dilatado el tema en estudios de la oferta del agua, de la demanda del agua, etcétera, etcétera, pero lo importante, que es evitar esos trasvases, no se ha tocado. Y claro, estamos navegando ahí sin decir absolutamente nada, y cuando sea tarde, cuando nos encontremos que es difícil recuperar el caudal de agua del río Mauri, recién van a venir las preocupaciones y las protestas de por qué no se hizo eso, por qué no se envió una nota verbal reclamando, por qué no se insistió, por qué no se tuvo una relación diplomática cercana que permita tratar este y muchos problemas que tenemos con el Perú. Digo problemas por decir temas, no problemas, por temas bilaterales. Temas pendientes. Claro, ¿no? Muchísimos con Perú. Entonces, no podemos vivir así de espaldas a los países, o porque allá esté Dina Boluarte, que representa a un grupo de la oligarquía limeña de repente, o está arropada por la oligarquía limeña. Nosotros no vamos a tratar con la señora Boluarte, no nos interesa si ella responde a X o Z apoyo político en su país. Nos interesa Perú, como nos interesa la Argentina, como nos debió interesar Brasil, como nos debe interesar Paraguay ahora, más bien que las relaciones con Paraguay han empezado a fluir de mejor manera, y con Chile, bueno, con Chile la historia es muy complicada, demasiado complicada, y está además atravesada por un problema que es el resultado del juicio en La Haya, pero no solo eso, sino por las susceptibilidades que siempre provoca un encuentro chileno-boliviano, que no debería ocurrir. Ya estamos en el siglo XXI, necesitamos hablar de otra manera con Chile. Pero ahí, te estoy hablando solamente de los países vecinos. Con Estados Unidos estamos cerrados, con la Unión Europea no tenemos un encuentro serio con la Unión Europea. Hace unos años, cuando entró el presidente Evo Morales y se planteó la necesidad de un acuerdo comercial con ese bloque importantísimo, vino la Comunidad Andina, la CAN, e intentó una negociación. La Unión Europea estaba dispuesta y se hizo el acuerdo multipartes. Bolivia no participó, se retiró del acuerdo. Finalmente fracasó el acuerdo en bloque y Perú, Colombia, Ecuador hicieron sus propios acuerdos
con la Unión Europea y nosotros nada. Hoy estamos nuevamente ante la tesitura de incorporarnos a un proyecto de integración que está a punto de componer o de lograr. Ya se ha firmado el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, pero faltan al limar algunas asperezas, como las susceptibilidades de Francia por sus carnes, por sus productos agrícolas, y las de Brasil. Ambos ya han dado señales que van a flexibilizar algunos temas, de modo que es casi inminente que se pueda lograr efectivizar ese acuerdo comercial tan importante entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero ¿será posible que seamos parte del Mercosur? Eso es un tema muy complicado, porque requerimos un ejército de profesionales que entiendan lo que es entrar al Mercosur, que sepan qué es un arancel externo común, qué es la nomenclatura arancelaria, que la desglosen y que se comprometan, porque así dice el acuerdo, en 18 meses elaborar un cronograma que te permita saber cuándo el país va a acomodar esa normativa del Mercosur, que en 33 años es grande, son 4.000 normas, que hoy estarán vigentes probablemente 2.000, 1.000, pero son 1.000 y pico normas que están vigentes, una gran cantidad de ellas vinculatorias. ¿Las va a incorporar Bolivia? Qué difícil es el panorama, Carmen. Hay quienes son muy escépticos a que efectivamente lleguemos a ser parte del Mercosur de manera concreta. Claro, porque tiene que haber mucha voluntad política. Yo estaba pensando, Javier, que es importante, ahora que van a haber elecciones el próximo año, también comenzar a preguntar a los políticos, a los candidatos, qué planificación tienen para el servicio exterior, ¿no? Y también qué piensan de las diputaciones supranacionales, porque también los diputados supranacionales no son generalmente personas conocedoras, ¿no?, de las relaciones internacionales. Y es importante que tengan en cuenta que estas relaciones internacionales son fundamentales para un país como el nuestro. Necesitamos tenemos, en primer lugar, para que nosotros podamos tener comercio, tener tránsito de personas, el cuidado de nuestros connacionales en los otros países. En este momento están abandonados porque no hay una fluidez de relaciones, ¿no? Has tocado un tema que me parece sensible, las próximas elecciones, y ya el gobierno no es que la haya adelantado, pero para la percepción de la gente que sean en agosto da la sensación de qué es lo que pasó. Claro que la explicación tanto forzada es de que hay que lograr que el 8 de noviembre se posesione el nuevo gobierno y se están adelantando a que va a haber una segunda vuelta, en fin, una serie de cosas, pero van a ser en agosto. Entonces, le queda a este gobierno exactamente un año, ya no le queda gran tiempo para hacer gestión. Me parece oportuno lo que dices, Carmen, vamos a ver, de demandar a los candidatos a la presidencia la explicación de lo que va a ser la política exterior durante su gobierno. No creo que vayamos a pedirle una explicación al MAS, la conocemos, no va a cambiar, no ha cambiado todo este tiempo, de modo que sabemos que con el MAS la política exterior va a seguir siendo la misma. Pero cuando menos los otros participantes tienen que responder necesariamente cuál va a ser la política exterior del país, cómo se va a recomponer la institucionalidad del servicio diplomático. Porque aquello de el tema de la, ¿cómo se llama? El tema de la diplomacia de los pueblos, es simplemente enunciado, no es real. De manera efectiva, la diplomacia sigue siendo la misma hace 50 años, hace 10 y hoy día, de modo que les falta pragmatismo en el desenvolvimiento de nuestras relaciones internacionales y no solamente llenarnos de etiquetas y mensajes y eslogans que en realidad no van a ningún lado. Creo que me parece muy atinada tu observación sobre la necesidad de reclamarle a los futuros gobernantes de la patria cuál va a ser la política exterior boliviana. Claro, porque si, por ejemplo, en el ámbito de la política exterior, ¿por qué es importante Cancillería?
porque a través de Cancillería se hacen los acuerdos comerciales, se hacen los acuerdos de integración, se hacen los acuerdos de intercambios culturales, para que vayan nuestros estudiantes, nuestros docentes, para que vengan de otros países. O sea, a través de esta política exterior, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos el contacto con el mundo para atraer inversiones. Todo es a través de Cancillería. ¿No es cierto? Y un país como el nuestro, que económicamente es chico, y más ahora que han dejado la economía virtualmente destruida, más que nunca necesitamos fortalecer nuestro aparato de relaciones exteriores. Creo que esa es una tarea pendiente y fundamental. Ojalá la entiendan en algún momento, porque el destino de los países está en función de ese subrelacionamiento, de la capacidad que tienen, de lo que acabas de decir, de negociar sus potencialidades, de defender sus intereses. Mira tú, ves un servicio diplomático de algún país vecino, Brasil, claro que Brasil es un monstruo, Itamaraty trabaja de una manera excepcional. Cuando van a negociar, cualquiera sea el tema por ejemplo de hidrocarburos, tú vas a ver ahí que el jefe de la delegación es un embajador de la Cancillería, y van gente de la Cancillería especializada y por supuesto por detrás los técnicos especializados, que son los que asesoran, porque la gente diplomática no conoce la parte técnica en muchos casos con la eficiencia que la debería conocer. Por ejemplo, en un caso medioambiental, quienes manejan en el Ministerio del Área temas que se refieren, por ejemplo, a trabajar en función de la protección de la naturaleza, la capa de ozono, la Amazonía, etcétera. Esos son temas ya de detalle que pertenecen a los funcionarios específicos, pero quienes negocian son los funcionarios de Cancillería. No puede negociar un funcionario técnico, tiene que negociar un diplomático que está formado justamente para negociar los temas. Ni siquiera los otros ministros, ¿no? Porque los otros ministros irían como equipo técnico. Exactamente. Cuando van al exterior van como equipo técnico, porque a través de Cancillería es la comunicación de Estado a Estado, de gobierno a gobierno. Entonces, los portavoces son los diplomáticos, son los enviados por Cancillería, ¿no? Así es, y desafortunadamente hoy nuestros enviados son parientes y amigos del poder, y claro, normalmente no están enterados de lo que está pasando, y nos ocurre lo que nos está ocurriendo. Perdemos espacios, perdemos oportunidades, no tenemos funcionarios bolivianos en las grandes organizaciones internacionales. Revisa Naciones Unidas, ¿cuántos bolivianos trabajan ahí? Es una miseria. Muy poco. ¿Cuántos trabajan en la OEA? ¿Cuántos trabajan en tantos lugares y organismos? Nada. También eso forma parte de una política interna muy complicada, donde a veces unos jalan a quien está subiendo en lugar de empujarlo. Ya conoces el cuento. Entonces nos perjudicamos. Yo en carne propia he vivido esto en una posición allá en la Organización de Estados Americanos. Gracias, Javier. ¿Y qué perspectivas ves vos en esta relación con Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar para el futuro? Yo creo que después de este impasse, porque no deja de ser un impasse, aunque todo se haya solucionado, el hecho de convocar a una representante diplomática, no vamos a decir cómo siguen los pasos. Primero muestras tu molestia, si es necesario convocas a un funcionario diplomático, le entregas una nota de protesta, o llamas a tu representante a consulta. Si lo dejas más tiempo del suficiente, ya estás hablando de una casi ruptura de relaciones. Aquí no hay nada de eso, afortunadamente, de modo que hay tiempo para recomponer un encuentro con un país que es importante para Bolivia, pero eso dependerá de la mentalidad que tengan nuestros gobernantes. Si seguimos pensando en que el imperio nos va a atacar, que ellos son los que van a venir a dominarnos, y nunca vamos a poder negociar de igual a igual. Mientras nosotros no nos sentemos y nos respetemos como país y podamos dialogar horizontalmente con la otra parte, así sea Estados Unidos, pero negociar, no alejarnos como si fuera Cruz Diablo o un fantasma, recién ahí vamos a poder hablar
de una política exterior seria. Y con Estados Unidos tiene que ocurrir eso, tiene que en algún momento producirse ese reencuentro que es absolutamente necesario, sobre todo para nuestro país, Carmen. Muchas gracias, Javier. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, poder contar contigo. Espero que en próximas oportunidades vamos a seguir haciendo análisis. Realmente nos has esclarecido todo el tema y agradezco a toda la audiencia y bueno, va a ser hasta un nuevo programa de Mirada Internacional.